En esta situación en la que todos estamos obligados a estar en casa, es un momento propicio para reflexionar sobre muchos aspectos. Esta amenaza natural, la del virus, siempre ha estado ahí, pero aunque el aspecto es el mismo, el de invisible, esta vez parece que nos ha costado más prever su presencia. Los países nos hemos preparado para combatir el terrorismo, para evitar un apagón eléctrico, para un conflicto bélico, pero ahora nuestros militares lanzan bombas de agua con lejía y las armas las tienen los médicos en forma de respiradores y vacunas. La pregunta es, ¿nos hemos equivocado de enemigo? Te invito a reflexionar sobre ello con este reportaje que he elaborado durante mi tiempo de aislamiento. Las pandemias son una realidad y ha quedado de manifiesto que hay que estar preparados. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Este es un vídeo que circula por la red, donde ya en 2015 el magnate Bill Gates se atrevía a afirmar la peligrosidad de los virus para la humanidad. Bill Gates, persona generosa y gran estratega, había financiado a través de su fundación el año anterior una ayuda contra el ébola en África. Por eso, al vivir de cerca ese problema, era consciente de la amenaza que podría suponer un virus respiratorio para el conjunto de la humanidad y de lo poco preparados que estábamos para afrontarlo. La pandemia del coronavirus se desataba en diciembre, en el mes de enero e incluso a finales de febrero. Aún en los países europeos no veíamos peligro y no veíamos necesidad de cerrar fronteras en nuestro país. Pero la realidad no tardó en transformarse. Este reportaje lo comienzo justamente el día 31 de marzo, cuando se cumplen 2 meses después de que se diagnosticara el primer caso de coronavirus en España, un turista alemán que llegaba a la isla de La Gomera. 5 pacientes aislados en La Gomera ante la sospecha de que puedan estar contagiadas por el coronavirus chino. No está confirmado que padezcan la enfermedad, pero sí que estuvieron hace poco en contacto con personas que enfermaron. Tras 2 semanas de estrictas medidas y de profesionalidad sanitaria, el turista alemán recibe el alta en La Gomera y un turista británico da negativo en Mallorca. Los periódicos titulan que España queda libre de coronavirus. Lo que más echo de menos, que no pudiera tener en la habitación, comer o beber, lo que más echara de menos. Was ihr am meisten vermisst? Bier. Una cerveza. Pero el virus no tardó en regresar a un hotel del sur de la isla de Tenerife el 25 de febrero. De momento, Lidia Lorenzo, no pueden abandonar el hotel. Así es, tanto los clientes como el personal, los trabajadores del hotel no pueden abandonar el hotel. Incluso algunos que estaban librando hoy, algunos trabajadores han tenido que venir hoy al hotel porque les están realizando controles sanitarios en el interior del hotel. Serían unas 1000 personas las que estarían bajo control sanitario y nos han comentado que a lo mejor entre 13 y 14 días... Aunque la situación del hotel también logró controlarse con éxito, declarar el estado de alarma fue inevitable. El Gobierno de España va a declarar el estado de alarma durante 15 días, lo comunicaba este mediodía el propio presidente Pedro Sánchez. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Durante el estado de alarma, a varios compañeros y a mí nos tocó en el primer grupo que haría trabajo presencial. Fueron unas semanas con un ritmo frenético, tanto como el avance del virus. Vivimos esas 2 primeras semanas con una seguridad autoimpuesta, convencidos de que a nosotros no nos podía pasar nada, porque teníamos que informar. Lo cierto es que íbamos a trabajar después de haber dormido en tensión, con miedos y muchos nervios también, pero con la ilusión de poder aportar y de cumplir con el deber de la profesión que habíamos escogido. En este momento en el que inicio el reportaje ya estoy en casa, también los compañeros que estaban en la suya pues han ido a la redacción. Según los expertos, este es el ecuador de esta situación, es el momento en el que el pico está más alto, pero también es el momento de la estabilización.
vemos una estabilización de la evolución de la epidemia. Las medidas del Gobierno, las medidas que se decretaron el 14 de marzo con el estado de alarma están dando sus resultados y el objetivo que nos planteamos esta semana es el de seguir bajando. Así que desde la tranquilidad de mi hogar y con lo que me permiten las nuevas tecnologías, me dispongo a buscar, llamémoslo, respuestas. ¿Se podía haber evitado? ¿Estábamos preparados? A medical mystery, a respiratory virus known as MERS. No cure, no vaccine. Nos remontamos a 2002 cuando la pandemia del SARS, cuyas siglas responden a síndrome respiratorio agudo grave, apareció en China y se propagó a Hong Kong y Vietnam ya en febrero de 2003 a través de viajes por medio aéreo o terrestre a través de personas. Igual que el COVID-19, el SARS fue calificado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como un tipo de coronavirus con una alta letalidad. Within 9 months, there were more than 8,000 cases all over the world. Corea del Sur y algunos otros países asiáticos habían aprendido viviendo otra epidemia de virus respiratorio anterior, la del SARS en 2003. Por eso estaban mejor preparados. Ahora da la impresión de que cada día es como un mes de los de antes. Nunca hemos aprendido tanto como seres humanos en tan poco tiempo. Por tanto, estaremos mejor preparados para la segunda oleada del virus que llegará. Esto bastó para que países asiáticos como Singapur o estados como Taiwán tomaran conciencia hasta el punto de que en Corea del Sur crearon un departamento de pandemias para saber cómo actuar. Por eso, justo en el ecuador de esta pandemia, Corea registraba casi 10.000 casos y España más de 94.000, de los cuales 1.262 son en Canarias. Este día en el que comienzo a investigar, en Corea se registraron 4 muertes, en Canarias 15 nuevos fallecimientos. Sobre estos datos, la pregunta es, ¿hemos visto los occidentales al enemigo? ¿No hemos visto al invisible? Aunque vivimos la gripe A, en la conciencia generalizada de los ciudadanos no pareció quedar una preocupación extendida por las pandemias. Para los occidentales, el enemigo tiene metralleta, no corona. Investigando en la red, encuentro que nuestro Ministerio de Defensa tiene un plan de contingencia ante un conflicto bélico, es decir, que sabríamos cómo actuar en caso de guerra. De hecho, en otros lugares del mundo también encuentro portadas como esta. Al igual que se haría en una guerra, las fábricas adaptarían su producción a las necesidades bélicas. En nuestro país, en esta situación, ha sido el gran empresario Amancio Ortega, quien en primer lugar puso su red de logística al servicio del gobierno para fabricar material sanitario. Otros empresarios han ido haciendo lo propio con sus fábricas o maquinaria. También encuentro que en Canarias ha habido desde 2017 una decena de ejercicios militares. Desde luego España está preparada para derribar al enemigo, pero en esta ocasión la globalización se impuso y habrá que aprender de lo que nos ha ocurrido, ¿no? La humanidad pensó que era algo mucho más leve y se ha tornado que era bastante más peligroso de lo que se preveía. Sin embargo, en Corea del Sur, 2 semanas antes de que se diera el primer caso de coronavirus en la ciudad de Wuhan, se había hecho un simulacro ante una posible pandemia. En Canarias y en muchas otras partes del mundo, el simulacro lo hicimos sobre la realidad de lo que ya era inminente. Hablé con el presidente del Gobierno de España, con Pedro Sánchez, esa misma noche, ¿no? Estoy convencido que tampoco él tenía en la cabeza que aquel 30 de enero, el primer coronavirus, que además se resolvió con éxito, iba a generar lo que hoy tenemos en nuestro país. ¿Por qué están tan concienciados en los países orientales? Navegando en la red, encontramos que en estos momentos no dejan de haber amenazas. Por ejemplo, ha resurgido de nuevo en China el hantavirus y se contrae con el contacto de las heces de los roedores. Se trata de otra enfermedad zoonótica que ya se afanan por controlar en el país asiático.
Las enfermedades zoonóticas son aquellas que se generan en animales y pasan a los seres humanos. El COVID-19 es una de ellas. Su origen a día de hoy es dudoso, pero todo apunta a este animal, el pangolín. Es un mamífero que con frecuencia se vende en el mercado ilegal en Asia para usarlo como alimento y medicina tradicional. Este tipo de tráfico con animales aumenta los riesgos a nivel mundial. En este sentido, en España se ha demostrado que los controles alimentarios son muy estrictos. Lo vimos con el caso de la listeriosis que provocó un brote en España a través de la carne mechada. Sanidad rápidamente localizó la hoja de ruta de esta carne y paralizó el brote. Por lo tanto, podemos deducir que quienes más hacen prevención de pandemias también son quienes más las generan. Pero la amenaza es constante. En agosto del pasado año, Europa sufrió también alrededor de 90.000 contagios de sarampión. En Canarias, esto pasó desapercibido. En la isla de Tenerife hemos tenido 3 casos de sarampión importado. Fue un señor italiano que vino ya enfermo y contagió aquí a 2 personas que no estaban vacunadas, pero el resto del grupo de gente que vive en Canarias no enfermaron. ¿Y por qué no enfermaron? ¿Por arte de magia o por arte de vacunación? El sarampión tiene una capacidad de contagio mucho más alta que la del coronavirus. Una persona puede contagiar de sarampión de entre 12 a 18 personas. En el COVID-19, la capacidad de contagio está en torno a 5 personas. Sin embargo, la vacuna de este coronavirus tiene sus tiempos de espera. We live in a very small world, and it's difficult now to look at an event anywhere in the world without considering its consequences everywhere. A threat anywhere is a threat everywhere. En el otro lado del mundo, en Estados Unidos, Dennis Carroll dirigió durante 15 años la Unidad de Influencia Pandémica y Amenazas Emergentes de la Agencia Federal para el Desarrollo Internacional, USAID, que ayudó a identificar en el proyecto llamado PREDICT más de 2.000 virus zoonóticos o gérmenes en animales que denominaron como materia viral oscura. Un proyecto que creció bajo los presidentes Bush y Obama, pero que la administración Trump optó por cerrar. Este vídeo representa muy bien lo que en la actualidad ha declarado Carroll. Nuestro enfoque para las amenazas virales emergentes del SARS en adelante ha sido esperar y reaccionar, y esa es una receta para el desastre global. Para continuar con el estudio se pidió al mundo 1.300 millones de dólares para hacer un catálogo de todos los virus zoonóticos y no hubo respuesta porque el mundo lo consideró caro. La pregunta es, hoy, ¿cuántas empresas que cotizan en bolsa estarían dispuestas a financiar el estudio ellos solos? Nos enteramos del virus a finales de 2019. Hubo médicos que escribían sus artículos advirtiendo sobre la expansión del COVID-19 en revistas médicas tan prestigiosas como The Lancet. Su editor jefe, Richard Horton, ya el 26 de marzo, declaró públicamente en una entrevista a la BBC que la reacción de los países viendo lo que ocurría en China fue un escándalo que se podía haber previsto y que se perdió el tiempo en febrero. Perdón por decir esto, que puede ser un escándalo nacional. No deberíamos estar en esta posición. Sabíamos en la última semana de enero que esto estaba viniendo. Es una opinión de un experto, pero miremos hacia febrero. En Canarias nos disfrazábamos de coronavirus en carnavales, uno de los eventos que más gente residente y turistas congrega. En Andalucía, por ejemplo, la preocupación estaba en que pudiera celebrarse la Semana Santa y en Valencia apurábamos hasta el último momento para suspender las fallas. El día 1 de marzo en Canarias había habido 6 casos de turistas aislados. ¿Crees que en aquel momento la población habría aceptado obedientemente el confinamiento? Lo cierto es que cada país asumió a su manera la llegada del virus. En países como Inglaterra, el primer ministro quería combatirlo con su población infectada. Boris Johnson recorría hospitales dando la mano a los sanitarios hasta que retrocedió en su decisión e incluso daba positivo. Otros países como Alemania se apresuraban a fabricar test. Entendieron que la clave era la detección.
Hemos tenido que salir a comprar y lo hemos hecho ya. Ayer llegaron 2 aviones militares con material. Hoy en el Consejo de Gobierno hemos aprobado cerca de 5 millones de euros para comprar con una empresa ya establecida material que viene de China. Empresarios canarios también van a fletar un avión, es decir... Los matemáticos aplican algoritmos para intentar precisar estadísticamente las cifras del COVID-19. Deducen que el 14% de la población estaba en riesgo. Las personas mayores de 65 y con patologías previas son señaladas rápidamente como las más vulnerables. Italia era la referencia para hacer cálculos, pero los primeros fueron engañosos, empezando porque en las habitaciones de los hospitales de Italia hay 6 camas y no 2 como en España. Porque el virus es muy nuevo y hay mucha incertidumbre respecto a parámetros clave de la epidemia. Por ejemplo, respecto a tiempos, tiempo de contagio, tiempo de infectabilidad, con respecto a la capacidad de contagiar con y sin medidas de confinamiento. Hay muchos elementos inciertos en los modelos. En definitiva, al no haber una respuesta unilateral ante el virus, sino que cada país fue por libre, es difícil matemáticamente adelantarse al futuro. Sin embargo, en Asia el protocolo fue muy claro. Por ejemplo, si alguien se contagiaba, iba al Arca de Noé, no a su casa. A los médicos contagiados los mandaban a hoteles. En definitiva, todas las medidas estaban claras. No había tiempo que perder. No sabemos cuánta gente ha estado infectada y, por tanto, en principio es inmune ahora al virus. Por eso es tan importante el estudio serológico poblacional que se va a hacer con una muestra de 64.000 personas en España en las próximas semanas y con sobrerepresentación de las islas. ¿Qué ocurre con los avances científicos alcanzados hasta el momento en Occidente? En 2018, Estados Unidos cerró la Oficina de Seguridad de Salud Global, que era el epicentro para guiar a todas las agencias del país sobre lo que debía hacer ayer y no mañana. El virus también llegó al otro continente y lo coloca en el primer lugar con más de 400.000 casos alcanzados en el mes de abril. La distracción podríamos encontrarla aquí, en la guerra petrolífera con Rusia y Arabia Saudí, que mantiene muy ocupado al gobierno estadounidense con su gran apuesta, un nuevo sistema de extracción de petróleo llamado fracking, que no es visto con buenos ojos por los rivales. Vamos a poner un símil que muchos espectadores recordarán. En el año 78, los productores disminuyeron totalmente la producción, haciendo que aumentaran los precios muchísimo. Ahora ocurre lo contrario. Desde los países de la OPEP, la Organización Mundial de Producción de Petróleo, han intentado combatir el fracking americano, la ruptura de suelo, pero no ha salido bien. La enemistad entre Arabia Saudí y Rusia ha hecho que se disparen las producciones bajando totalmente el precio y llenando de crudo todos los mercados. Con el coronavirus no hay vuelos ni coches que circulen, ni fábricas a pleno rendimiento, ni barcos navegando. No hay donde colocar ese petróleo. Sin embargo, rusos y saudíes dejan el grifo abierto y el crudo alcanza los $20 el barril, el precio más bajo desde la Guerra del Golfo. Nadie compra. El único país que curiosamente lo hace es China. China, como país no productor y muy consumidor de petróleo, ha aprovechado el bajo coste del crudo para adquirir unas grandes reservas. Esto ha activado un poco el mercado y ha hecho que suba un porcentaje bastante elevado, llegando de los $21 el barril hasta los 28, 27 a día de hoy. En un principio, países como Holanda y Alemania se niegan a esa colaboración económica unitaria. Confiaban en sus medidas frente a la pandemia y poco menos que señalaban a Italia y España como irresponsables. Pero a principios de abril, ya la Unión Europea acuerda desbloquear las ayudas de $500 millones contra la crisis mediante un pacto entre Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos y Portugal. Mientras, nuestros empresarios se preocupan por cómo llevar a cabo un ERTE, el autónomo cómo pagar el impuesto y el vecino se preocupa por el pago del alquiler. El escenario mundial tiene por delante otra guerra, la económica. El impacto de la crisis del COVID-19 sobre la economía va a ser brutal. Va a ser mucho mayor que el de la crisis de 2008. Y no solo en Canarias, también en Europa, en el mundo. Pero ¿quién es capaz de calibrar en estos momentos la cuantificación de la quiebra socioeconómica que se va a producir en nuestro país, en nuestra tierra, en Canarias? En Canarias se agudiza el problema ya que el paro viene subiendo desde enero del 2020. Nuestra principal industria, que es el turismo, alberga el 75% de nuestro tejido productivo totalmente parado.
Y mira, esto trae a colación cuando escucho a algún iluminado que se jacta de cambiar nuestro modelo productivo. Cuando eso es imposible, si en tal caso tiene que cambiar algo, es precisamente desde el motor que tiene que tomar las riendas para que le dé salida a nuestra agricultura, vinos, queso o sector agropecuario. En Canarias en particular tendremos que aprender a recuperar el turismo de forma progresiva y segura. No podemos dar un paso en falso. Si aparece un nuevo brote, retrocedemos. Como en todas las guerras, sale lo mejor y lo peor de los seres humanos. Los sanitarios reciben aplausos de ánimo y reconocimiento de ellos mismos y de la sociedad. Hemos visto cómo los ciudadanos cubren el hueco al que el gobierno no llega, la solidaridad. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya me ves. ¿Y tú? Pues yo muy bien también. Bueno, te llamo porque sé que tú siempre te has dedicado a trabajar con las voces de los cantantes, les das clases, les educas la voz, pero ahora has convertido tu estudio prácticamente en una fábrica. Cuéntale a la gente qué es lo que estás haciendo. Bueno, pues me he decidido a ayudar un poquito imprimiendo esta pieza para hacer viseras de protección para nuestros sanitarios y también para nuestras policías. No sé, por curiosidad, ¿te has encontrado con algún problema? Los centros de salud pues no tenían equipamiento, porque se estaba priorizando obviamente las UCIs de los hospitales y los centros sanitarios grandes. Esas viseras de la policía, ¿cómo las has hecho? Porque he escuchado de todo, pero para las gorras de la policía no lo he oído nunca. No sé si debo decirlo, pero para hacer la pieza especial de la gorra de la policía, pues un agente fue súper amable y me dejó su gorra reglamentaria para que tomara medidas. ¿Y eso que tienes ahí en la mano qué es? Estoy trabajando también en un diseño de un termómetro infrarrojo, porque no tenemos test para saber si la persona pues, pudiera estar contagiada. Entonces la idea es utilizar un termómetro infrarrojo sin contacto para saber si la persona pues tiene fiebre. La verdad que en la sociedad necesitamos a muchas personas como tú. Un fuerte abrazo, ¿vale? Muchísimas gracias a ti, Yaiza, y bueno, como ves, seguimos 24 horas al día sin parar, imprimiendo y ayudando a nuestra gente. La gente en sus casas hace ejercicio en familia. La cantidad de fibra óptica española nos permite las conexiones más efectivas del mundo. Y en la red circulan imágenes como estas, de confusión, de sálvese quien pueda, aunque la carrera más rápida la ha tenido la naturaleza. Los meteorólogos nos muestran cómo ha mejorado la calidad del aire hasta en un 70%. La naturaleza nos hizo ver en muy poco tiempo de confinamiento que los animales marinos asoman la cabeza en aguas más cristalinas. Sin embargo, esto no puede ser un simple momento de emergencia en el que además los seres humanos lo están pasando muy mal. El reto es conseguir que la naturaleza esté equilibrada y no surjan más pandemias, a la vez que los seres humanos tenemos una actividad diaria equilibrada y en la que podemos estar libres. Cuando terminó este reportaje llevamos alrededor de 20.000 personas fallecidas a las que no se les ha podido despedir. El mejor homenaje que podemos hacerles por haber pagado con su vida este virus es reflexionar sobre la importancia de lo material, de lo natural, de la familia, reflexionar sobre nuestros formatos de vida, pensar cuánto necesitamos de la tierra y la tierra de nosotros. Hace 100 años había 1.800 millones de personas y hoy hay 8.000 millones, por lo que la población ganadera y animal para alimentar a la población humana se multiplica estrepitosamente y con ello las enfermedades zoonóticas. Cuando estamos deshelando los glaciares, también estamos contribuyendo a liberar virus que llevaban allí congelados durante mucho tiempo. Por tanto, combatir el cambio climático va a contribuir a la bioseguridad planetaria. Igual que esto, tenemos que respetar los hábitats, proteger a los espacios naturales y a las especies que en ellos habitan para que no se transmitan, no tengan que abandonar su área y al llegar al contacto con los seres humanos nos transmitan estos virus. Nuestro enemigo, aunque invisible, se ha hecho notar y vendrá más como un ejército contra el que sin duda debemos armarnos. Nuestros parámetros de vida, nuestra economía es débil ante una naturaleza que nos ha demostrado que este virus, que asfixia y que parte de los animales, nos ha encerrado para dejar que la naturaleza respire, para invitarnos a que pensemos quién es realmente el enemigo.